Ese mismo día, dos discípulos salen de Jerusalén rumbo a Emaús. La Escritura relata el movimiento con sencillez, pero el ambiente se siente pesado desde el inicio. Detrás queda la ciudad, con sus calles de piedra, sus muros, sus puertas y el eco reciente de todo lo que allí ocurrió. Delante de ellos está el camino, tierra, polvo, distancia. No se detalla cada gesto, pero el texto muestra que no avanzan en silencio absoluto. Van hablando y hablan de lo que pasó, no de una sola cosa, sino de todo. Eso ya deja ver el peso del momento. No son frases sueltas sin importancia. Es una conversación cargada, insistente, vuelta una y otra vez sobre los mismos hechos. Mientras caminan, repasan lo sucedido en Jerusalén. El paso sigue, pero la mente no sale de la ciudad. Sus cuerpos avanzan hacia Emaús, pero su atención sigue atrapada en lo que acaban de vivir. Aquí la escena se vuelve más humana. No aparecen corriendo, no aparecen celebrando. Van por el camino y van conversando como hombres que intentan ordenar algo demasiado grande para resolverlo de inmediato. El aire del trayecto parece abierto, pero entre ellos la conversación va cerrándose sobre el mismo centro, los acontecimientos recientes. Lo más fuerte es esto: ya tienen los hechos delante, pero todavía no alcanzan a comprenderlos. No se menciona que hagan una pausa larga ni que cambien de rumbo. Todo ocurre mientras avanzan, paso tras paso, frase tras frase. La caminata y la conversación se mezclan. El camino no interrumpe su confusión, la acompaña, y entonces queda sembrada la tensión que sostiene toda la escena. Si vienen hablando de lo ocurrido con tanta insistencia, ¿qué es lo que todavía no logran ver? Más adelante, ese mismo camino no solo seguirá cargado de preguntas, también traerá una presencia inesperada y el tono de la historia empezará a cambiar sin que ellos lo perciban de inmediato. El camino sigue abriéndose delante de ellos y ahora se siente más largo. Hay polvo bajo los pies, desgaste en el paso y ese silencio irregular que no permanece mucho tiempo porque enseguida vuelve la conversación. No es una caminata ligera. La Escritura relata que van hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido, y el ambiente sugiere que cada tramo del trayecto va arrastrando el peso de Jerusalén detrás de ellos. Poco después, sus palabras se vuelven más concentradas. Ya no solo recuerdan, discuten, repasan una y otra vez lo sucedido, como hombres que intentan acomodar hechos demasiado cercanos y demasiado duros. El texto muestra ese movimiento interior en algo muy visible. Siguen caminando, pero la conversación no avanza con calma. Va y viene, se interrumpe, retoma, busca unir piezas. Aquí está el detalle. No están hablando de asuntos menores, todo gira alrededor de la cruz, de la muerte, del golpe que esos hechos dejaron sobre ellos y de la confusión que todavía no logran despejar. Más tarde, el ritmo del camino y el ritmo de sus voces parecen mezclarse. El polvo se levanta apenas con cada paso. Sus túnicas acompañan el movimiento. No se detalla el gesto exacto de sus manos o de sus rostros en este instante, pero el relato deja ver que el tema los absorbe por completo. No van observando el paisaje, van encerrados en lo ocurrido. Lo más fuerte es esto: tienen delante los hechos que los han sacudido, y aún así no alcanzan a ver su sentido completo. Y entonces el misterio se vuelve más profundo. Mientras intentan ordenar lo vivido, la escena deja una pregunta suspendida sobre el camino mismo. ¿Cómo puedes tener la respuesta a tu lado y no reconocerla? Esa pregunta todavía no se resuelve aquí. Queda abierta, latiendo dentro de la caminata, mientras ellos siguen avanzando entre frases cortadas, recuerdos dolorosos y una incertidumbre que no se rompe. Pero el trayecto no se quedará solo en conversación. En ese mismo camino
y sin que ellos lo perciban todavía, la historia está a punto de dar un giro decisivo. Mientras ellos siguen caminando y discutiendo entre sí, la escena cambia sin ruido. No hay anuncio, no hay interrupción brusca, no hay señal previa que el texto destaque. La Escritura relata algo directo y decisivo. Jesús mismo se acerca y comienza a caminar con ellos. En el mismo camino, sobre la misma tierra, entre el polvo del trayecto y el peso de la conversación, ahora hay una tercera presencia junto a los dos discípulos. Ellos no se apartan ni huyen, simplemente continúan avanzando, y Él va a su lado. Poco después, el detalle más fuerte de este momento no está en un gesto visible, sino en lo que el texto declara con claridad. Sus ojos estaban impedidos para reconocerlo. Lo ven, pero no saben quién es. Escuchan su cercanía, comparten el camino con Él, y aún así no lo identifican. Aquí está el detalle. No es que Jesús permanezca distante. Al contrario, se acerca y camina con ellos. La distancia no está en el espacio del camino, sino en el reconocimiento. El ambiente sigue siendo el del trayecto entre Jerusalén y Emaús. Tierra abierta, pasos constantes, conversación todavía encendida por lo ocurrido. No se detalla el movimiento exacto de sus manos o de sus rostros cuando Jesús se une a ellos, pero el texto muestra algo evidente. No hay reacción de reconocimiento, no hay sobresalto que diga su nombre, no hay interrupción del avance por haberlo identificado. Para ellos, en ese instante, es un acompañante más en la ruta. Y entonces el misterio se vuelve más intenso. La respuesta a su confusión ya camina a su lado, pero ellos no lo perciben. La presencia que podría resolverlo todo ya está allí, al alcance de su vista y de su oído, y sin embargo permanece oculta para ellos. Lo más fuerte es esto. El camino ya no es solo un camino de duelo y preguntas. Ahora también es el escenario de una cercanía que ellos todavía no pueden entender. Más tarde, esa presencia silenciosa dejará de ir solo a su lado. Tomará la palabra y con una sola pregunta hará que todo el peso de su tristeza salga a la superficie. En ese momento, mientras los tres avanzan por el camino, Jesús toma la iniciativa y rompe el curso de la conversación con una pregunta directa. La Escritura relata sus palabras con claridad. ¿Qué pláticas son estas que tienen entre ustedes mientras caminan? La escena sigue siendo la del trayecto abierto, con tierra bajo los pies y el peso del día acompañando cada paso. Pero aquí está el detalle. Esa sola pregunta detiene algo más que la conversación. Detiene el movimiento mismo. Poco después, los dos se paran. El texto lo dice de manera sencilla, pero la imagen es fuerte. Venían caminando, venían hablando, y ahora quedan quietos. Ya no hay avance por un instante. El camino sigue allí, extendido delante de ellos, pero la atención se concentra por completo en lo que se acaba de preguntar. No se detalla cuánto tarda la pausa, ni qué se oye alrededor, pero el ambiente sugiere un silencio breve y pesado, como si las palabras que venían saliendo con dificultad ahora se quedaran detenidas en el pecho antes de poder responder. Entonces el relato muestra sus rostros. No describe cada rasgo, pero sí deja algo completamente visible. Estaban tristes. Esa tristeza no aparece como una idea abstracta, aparece en la postura detenida, en la reacción inmediata, en la expresión del rostro. Lo más fuerte es esto. Antes de responder, ya se ve el dolor. No hace falta todavía repetir los hechos para entender que la pregunta tocó justo el centro de lo que llevan cargando desde Jerusalén. Jesús no los interrumpe con más palabras en ese instante. La pregunta queda puesta frente a ellos y ellos quedan delante de ella.
El trayecto cambia de tono. Ya no es solo una conversación entre dos hombres que intentan entender lo ocurrido. Ahora es el momento en que su tristeza empieza a salir a la luz de forma abierta, visible, inevitable. Y entonces, en esa pausa sobre el camino, uno de ellos tomará la palabra. Más tarde, la respuesta de Cleofás no será ligera ni breve. Abrirá por fin el contenido de ese dolor y dejará ver qué es lo que ellos creen que este forastero todavía no sabe. Entonces uno de ellos responde: la Escritura lo identifica por nombre, Cleofás. Después de la pausa, después de la pregunta que los detuvo en medio del camino, ahora su voz rompe el silencio. No se detalla el tono exacto, pero el texto muestra sorpresa. Están fuera de Jerusalén, ya en ruta hacia Emaús, con el polvo del camino todavía bajo los pies, y delante de ellos está ese acompañante al que consideran un forastero. El momento es directo, sin rodeos. Cleofás le dice: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabe lo que ha pasado en ella en estos días? La frase cae con todo el peso de lo reciente. Aquí está el detalle. Para ellos lo ocurrido no es algo pequeño ni oculto. En su mirada, en su reacción, parece imposible que alguien que estuvo cerca de Jerusalén no se haya enterado. El texto no describe cada gesto, pero la pregunta deja ver extrañeza, casi incredulidad, como si dijera: ¿cómo puedes caminar con nosotros y no saber de qué estamos hablando? Poco después, Jesús no responde explicando nada sobre sí mismo. Tampoco interrumpe a Cleofás con una afirmación mayor. Solo pregunta: ¿qué cosas? Y en ese momento el camino cambia otra vez. La pregunta es breve, pero abre completamente la herida que ellos traen desde la ciudad. Lo más fuerte es esto: ellos piensan que están informando a un desconocido, cuando en realidad están a punto de contarle al mismo centro de su dolor todo lo que los ha quebrado por dentro. Entonces comienzan a hablar. El texto muestra que ahora no solo caminan, ni solo comentan entre ellos. Ahora empiezan a exponer lo ocurrido de manera más abierta. Ya no es una conversación cerrada entre dos discípulos. Es un relato que sale hacia ese tercero que va con ellos. Y nadie lo vio venir. Mientras creen explicarle a un forastero los hechos de Jerusalén, en realidad están poniendo su tristeza delante de aquel a quien todavía no reconocen. Más adelante, sus palabras se volverán todavía más precisas. Van a nombrar a Jesús de Nazaret, van a recordar lo que hizo y también van a decir, con dolor visible, lo que esperaban de él. Entonces ellos comienzan a decir con claridad de quién están hablando. Ya no se quedan en frases generales sobre lo sucedido en Jerusalén. Ahora lo nombran Jesús de Nazaret. En medio del camino, con el trayecto detenido o apenas reanudado, el relato se concentra en su persona. La Escritura muestra que, al hablar de él, no lo hacen con ligereza. Lo describen como profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Esa es la forma en que lo presentan, y cada parte de esa descripción deja ver el peso que su memoria tiene todavía para ellos. Poco después, la secuencia de sus palabras avanza. Primero recuerdan quién era para ellos. Luego pasan a lo que le hicieron. No saltan de inmediato al final. Van paso a paso, como hombres que vuelven a mirar una herida abierta. Hablan de los principales, sacerdotes y de los gobernantes. El texto no se detiene aquí en todos los detalles del proceso, pero sí marca con firmeza la línea de los hechos. Fueron ellos quienes lo entregaron para ser condenado a muerte. Aquí está el detalle. Mientras lo cuentan, no parece que estén repitiendo una noticia fría. Lo están reviviendo en voz alta. El ambiente se vuelve aún más denso. El camino sigue siendo el mismo, con tierra, luz del día y movimiento contenido, pero ahora la conversación toca el punto más oscuro de su relato.
Después de mencionar la entrega, llega la frase final, seca y directa, y lo crucificaron. No añaden adornos, no alargan la escena. La fuerza está precisamente en eso. Lo más fuerte es esto. Después de llamarlo poderoso en obra y en palabra, lo siguiente que dicen es que fue entregado, condenado y crucificado. No se detalla aquí cómo cambian sus manos, cómo bajan la mirada o cuánto tarda el silencio después de esas palabras, pero el texto muestra suficiente para percibir el golpe. Ya no están hablando solo de hechos públicos, están poniendo en orden delante de ese acompañante que aún consideran un desconocido la caída de todas sus expectativas inmediatas. Y entonces, después de recordar quién era Jesús y lo que le hicieron, sus palabras avanzarán hacia algo todavía más íntimo, lo que ellos habían esperado de él y cómo esa esperanza quedó herida en el camino. Y entonces llega la frase que abre por completo el fondo de su dolor. Después de recordar quién era Jesús de Nazaret y cómo fue entregado y crucificado, los discípulos avanzan un paso más en su relato. Ya no solo hablan de lo que pasó con él, ahora dejan ver lo que ellos habían puesto en él. En medio del camino, con el aire del trayecto todavía cargado y el paso marcado por la fatiga, pronuncian estas palabras: nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Aquí está el detalle. La frase no aparece como una declaración fría, sino como una confesión que sale desde la decepción, visible. La Escritura la presenta en pasado. Esperábamos. Y ese tiempo lo cambia todo. No se detalla cuánto silencio hubo antes o después de decirlo, pero el ambiente sugiere una pausa pesada. El camino sigue abierto delante de ellos, la tierra sigue bajo sus pies, pero por un instante lo que domina la escena ya no es la distancia hasta Emaús, sino el peso de esa esperanza herida. Poco después, se percibe que sus palabras ya no están ordenando solamente acontecimientos públicos de Jerusalén. Ahora están exponiendo lo que ellos mismos habían aguardado. Lo más fuerte es esto: no dicen que nunca creyeron. No dicen que nada ocurrió, dicen que esperaban. El texto muestra que la esperanza no desapareció como si nunca hubiera existido. Quedó golpeada por lo que vieron, marcada por la cruz, detenida por lo que no lograban entender todavía. La reacción visible está en la forma misma de la frase. No hay celebración en sus palabras, no hay alivio. Hay una expectativa rota en el tono del relato. No se describe su mirada con detalle, pero todo en esta parte del camino deja sentir abatimiento, cansancio y una tristeza que sigue presente mientras hablan con ese acompañante que todavía no reconocen. Y entonces, cuando ya han dicho lo que esperaban de Jesús, el relato no se detiene ahí. Todavía queda algo más por contar. Noticias extrañas, movimientos en el sepulcro y un nuevo desconcierto que hará más profunda la tensión de la escena. Pero ellos no terminan ahí. Después de hablar de Jesús de Nazaret, de su entrega, de su crucifixión y de la esperanza que llevaban puesta en él, añaden otro golpe al relato. En ese mismo camino, mientras avanzan o retoman el paso entre tramos de silencio y palabras medidas, ahora mencionan algo que vino a sacudir todavía más su entendimiento. La Escritura relata que algunas mujeres de su grupo los dejaron asombrados. No se presenta esto como un detalle menor. Lo dicen como parte de lo que todavía no logran ordenar. Poco después explican lo que esas mujeres hicieron. Fueron muy temprano al sepulcro. El texto deja ver la hora con precisión. Fue al amanecer, cuando la luz apenas empieza a tocar la piedra, y el silencio de la mañana todavía pesa sobre los alrededores. No se describen todos los movimientos de aquellas mujeres en este punto del relato, pero sí se conserva lo esencial de lo que ellas comunicaron después. Fueron al lugar donde debía estar el cuerpo, buscaron,
Miraron. Y entonces vino la primera ruptura en la secuencia esperada. No hallaron su cuerpo. Aquí está el detalle. Los discípulos no cuentan esto como una conclusión resuelta, sino como una noticia que los dejó desconcertados. Lo más fuerte es esto. Al dolor de la cruz se añadió ahora la ausencia del cuerpo en el sepulcro. La escena que ellos refieren no trae calma, trae asombro. Y ese asombro no se queda solo en la tumba vacía. Todavía hay algo más. Entonces añaden que aquellas mujeres dijeron haber visto visión de ángeles. La Escritura relata ese testimonio tal como ellos lo repiten en el camino, y el contenido de esa visión es directo, contundente. Los ángeles afirmaban que Él vive. No se detalla aquí todo lo que pasó en el sepulcro, porque el enfoque sigue siendo la conversación en el camino. Lo que sí se percibe es el efecto visible en ellos. Siguen hablando desde la sorpresa, todavía sin poder encajar por completo lo que han oído. Y entonces la tensión crece todavía más. Porque ya no se trata solo de una tumba visitada al amanecer, ni solo de un cuerpo que no fue hallado. Ahora hay un anuncio que cambia todo, aunque ellos aún no saben cómo sostenerlo. Más adelante mencionarán que otros también fueron al sepulcro, y eso añadirá otra capa a la incertidumbre del camino. Después de mencionar el testimonio de las mujeres, ellos añaden un dato más. No se quedan solo con lo que oyeron de boca de ellas. La Escritura relata que algunos de los suyos fueron también al sepulcro. En medio del camino a Emaús, mientras siguen hablando, con ese acompañante que todavía no reconocen, ahora introducen esa verificación hecha por otros. Aquí está el detalle. No fue solo una impresión aislada ni una voz solitaria. Hubo quienes fueron al lugar mismo para mirar con sus propios ojos. Poco después, el relato se vuelve más preciso. Esos hombres fueron al sepulcro y encontraron las cosas tal como las mujeres habían dicho. El texto no enumera aquí cada elemento visible del lugar, porque el foco sigue siendo la conversación en el camino, pero sí deja algo firme. Al llegar, no hallaron contradicción con el reporte inicial. La escena del sepulcro, según lo que estos discípulos cuentan, confirmó la ausencia que las mujeres habían anunciado. La piedra, la entrada, el interior del lugar, el silencio de una tumba visitada otra vez. No se detalla más en este punto, pero el ambiente sugiere que el hallazgo no resolvió la confusión, solo la hizo más profunda. Y entonces viene la frase que deja suspendida toda la tensión. Pero a él no lo vieron. Lo más fuerte es esto. El sepulcro confirma una parte del relato, pero no entrega todavía la figura viva de Jesús ante los ojos de quienes fueron. El cuerpo no está. El lugar coincide con lo dicho por las mujeres. Sin embargo, a él no lo vieron. Esa ausencia visible mantiene abierta la herida del desconcierto. No hay cierre aún. No hay descanso. Solo más preguntas apretándose dentro del mismo camino. La reacción que se percibe en ellos sigue siendo de asombro contenido. No hablan como quienes ya entienden. Hablan como quienes reúnen piezas ciertas, pero todavía no consiguen unirlas. Y entonces la escena queda suspendida en una pregunta inevitable. Si el sepulcro fue hallado tal como dijeron las mujeres, y si a él no lo vieron, ¿qué estaba ocurriendo en realidad? Más tarde, ese desconcierto recibirá una respuesta firme. El que camina con ellos dejará de escuchar solamente y comenzará a hablar con autoridad sobre lo que no han logrado comprender. Ahí cambia el ritmo del camino. Después de escuchar todo el relato de los dos discípulos, la cruz, la esperanza herida, el sepulcro visitado, el anuncio de las mujeres y la ausencia del cuerpo, Jesús por fin responde. La escena sigue ocurriendo en ruta, en medio del trayecto hacia Emaús, con el paso marcado por el cansancio y el aire abierto del camino. Pero aquí está el detalle.
Ya no es el momento de seguir acumulando versiones. Ahora entra una palabra firme. La Escritura relata que les dice: «Oh insensatos y tardos de inocentes corazón para creer todo lo que los profetas han dicho». No es una respuesta movida por ignorancia de lo ocurrido. Tampoco niega los hechos que ellos acaban de contar. Jesús no rechaza la crucifixión, ni el desconcierto, ni el testimonio que ellos mencionan. Lo más fuerte es esto: Él lleva la conversación a otro nivel. No les dice que les faltaban noticias, les muestra que les faltaba comprender y creer lo que ya estaba escrito. Poco después, la tensión cambia de forma. Hasta ese momento, el relato venía cargado por lo que vieron y por lo que escucharon de otros. Ahora la atención se mueve hacia las Escrituras. El texto muestra que el problema no estaba solamente en los acontecimientos recientes de Jerusalén, sino en que ellos no habían alcanzado a ver esos acontecimientos a la luz de lo que los profetas habían dicho. No se detalla aquí cada gesto de los discípulos al escuchar esa reprensión, pero el ambiente sugiere que el camino deja de ser solo un espacio de tristeza y se vuelve también un espacio de confrontación. La reacción visible no se describe con amplitud, pero se percibe en el silencio que seguramente sigue a palabras así. Venían hablando mucho. Ahora es Jesús quien toma el centro, y en ese momento todo lo que ellos habían contado empieza a quedar bajo una luz distinta. La tristeza no desaparece todavía, la confusión no se rompe de inmediato, pero el tono ha cambiado. Alguien les está diciendo, con autoridad, que lo sucedido no está fuera del testimonio de la Escritura. Y entonces el camino avanzará hacia algo todavía más profundo, porque después de esa reprensión, Jesús no los dejará solo con una frase fuerte. Comenzará a abrir delante de ellos, paso a paso, lo que las Escrituras decían acerca de él. Entonces Jesús comienza a abrirles las Escrituras. El camino sigue allí, extendido entre Jerusalén y Emaús, con la luz avanzando sobre la tierra y el paso de los tres marcando el ritmo de la escena. No están en una sinagoga, no están sentados frente a pergaminos abiertos sobre una mesa. Van caminando. Y en ese mismo trayecto, mientras el polvo acompaña sus sandalias y el aire del atardecer empieza a sentirse más cercano, la conversación entra en una profundidad que ellos no habían alcanzado antes. La Escritura relata que Él comienza desde Moisés y sigue por todos los profetas. Ese orden importa. No habla de manera suelta, no lanza frases aisladas. Va recorriendo, paso a paso, el testimonio de las Escrituras. Aquí está el detalle. No les presenta una idea nueva nacida del momento, sino algo que ya estaba dicho. Lo que ellos no podían unir entre la cruz, la tumba y las palabras de las mujeres, ahora empieza a colocarse delante de ellos dentro de una secuencia más amplia, una que había estado allí desde antes. Poco después, el ambiente del camino cambia sin dejar de ser camino. Siguen avanzando, pero ahora ya no dominan la escena ni la tristeza muda, ni la discusión quebrada entre ellos. Ahora domina la voz de Jesús, explicando lo que de Él decían todas las Escrituras. El texto no enumera aquí cada pasaje mencionado, y por eso no se detalla más de lo que la Escritura misma declara, pero sí muestra algo firme. Él les explica, les abre el sentido, les hace ver que lo sucedido no está fuera del testimonio escrito. La reacción visible todavía no es reconocimiento pleno. Aún no dicen su nombre, aún no saben quién es el que va con ellos, pero algo empieza a moverse en el interior de la escena. Se percibe en la atención, sostenida en el hecho de que siguen escuchando, en que el camino ya no pesa solo como ruta de duelo, sino como espacio donde las piezas comienzan a ordenarse. Lo más fuerte es esto. Mientras más habla, más profundo se vuelve el camino.
Y entonces, sin que el reconocimiento llegue todavía, el trayecto se acerca a su destino. Emaús ya está delante de ellos y la historia está a punto de entrar en un momento decisivo. Ya están cerca de Emaús. Después de todo el tramo recorrido, después de la conversación marcada por preguntas, tristeza y escrituras abiertas en el camino, ahora el destino comienza a verse cercano. El texto muestra ese cambio con sobriedad. Llegan a la aldea a donde iban. El ambiente también cambia. La luz del día va cediendo. Al caer la tarde, las sombras se alargan, el aire se siente distinto, y el paso de la caminata ya no tiene la misma tensión del comienzo, aunque la profundidad de lo escuchado sigue pesando entre ellos. Poco después, ocurre algo decisivo y muy contenido al mismo tiempo. La Escritura relata que Jesús hace como que iba más lejos. No se detalla un gesto amplio ni una explicación larga. Solo se percibe ese movimiento, como si el trayecto de él continuara más allá de Emaús. Aquí está el detalle. No se detiene por iniciativa propia en ese instante. La escena queda abierta por un momento, como si el camino pudiera seguir todavía más adelante. Y entonces, los dos discípulos reaccionan. Ya no aparecen solo escuchando. Ahora intervienen de manera directa. Le ruegan que se quede. El texto conserva sus palabras. Quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. La petición nace en ese punto exacto del camino, cuando la aldea está cerca, la tarde cae y la jornada prácticamente se apaga. Lo más fuerte es esto, todavía no lo reconocen, pero ya no quieren que se aleje. La reacción visible se percibe en la insistencia. No es una frase casual al borde del camino, es un ruego. No se detalla la expresión de sus rostros, pero el ambiente sugiere urgencia serena, una necesidad de prolongar esa compañía que transformó la caminata. Después de tanta confusión al salir de Jerusalén, ahora quieren que ese forastero permanezca con ellos un poco más. Entonces Jesús entra para quedarse con ellos. El camino termina, pero la historia no. La aldea los recibe, el trayecto se cierra y la escena está a punto de moverse del polvo del sendero a la quietud de una mesa. Y en ese nuevo espacio, cuando todo parezca haberse calmado, ocurrirá el momento que dará sentido a cada palabra del camino. Entonces entra con ellos. El camino queda atrás por un momento y la escena se mueve hacia el interior de la casa. Ya no hay polvo levantándose bajo los pies, ni conversación abierta sobre el sendero. Ahora hay quietud, paredes cercanas, sombra de la tarde entrando poco a poco, y el ambiente más recogido de una mesa compartida. La Escritura relata el cambio con sencillez. Entra para quedarse con ellos. Y en ese espacio más pequeño, después de todo lo escuchado en el camino, todo parece calmarse por un instante. Poco después, se sientan a la mesa. El texto no describe cada objeto del lugar, pero el ambiente sugiere lo cotidiano de una comida al final del día. Reposo, cercanía, manos quietas por un momento, el murmullo que baja de intensidad. Aquí está el detalle. La tensión del trayecto no desaparece, pero cambia de forma. Ya no se mueve entre pasos y preguntas. Ahora queda suspendida en el silencio de una mesa, donde los tres están presentes, y entonces ocurre algo muy preciso. Jesús toma el pan. La secuencia del relato es clara, y no se altera. Lo toma, lo bendice, lo parte y se lo da. Cada acción sucede en orden. Primero el pan en sus manos, luego la bendición, después el pan partido. Finalmente, el gesto de entregarlo. Lo más fuerte es esto. No hay ruido alrededor de ese momento, pero toda la historia parece concentrarse ahí. El camino entero, con su tristeza, sus preguntas y las escrituras abiertas, desemboca en ese acto sencillo y decisivo. La reacción visible de ellos todavía no se expresa con palabras en este punto.
La escritura aún no pone en su boca ninguna frase, pero la escena se estrecha, se concentra, se vuelve intensa en silencio. No se detalla el movimiento de sus miradas ni el instante exacto de su respiración contenida. Pero el ambiente sugiere que algo está a punto de romper la oscuridad que los acompañó desde Jerusalén. Y nadie lo vio venir. Justo ahí, en la mesa, en el pan, tomado, bendecido, partido y dado, está a punto de suceder lo que el camino entero venía escondiendo. En el siguiente instante, todo cambiará. Y en ese instante, todo cambia. La escena sigue siendo la misma. La casa en Emaús, la mesa dispuesta, el pan ya tomado, bendecido, partido y dado. No hay un cambio de lugar. No entra nadie más. No se añade ningún suceso externo. Pero aquí está el detalle. En el mismo acto de partir el pan, la Escritura relata que sus ojos fueron abiertos. Lo que antes estaba velado, de pronto queda claro. La cercanía que habían tenido durante todo el camino recibe por fin nombre y rostro. Poco después, lo reconocen. Ahora sí, ya no como un forastero, ya no como un acompañante desconocido en el trayecto. Ahora saben quién ha estado con ellos desde Jerusalén hasta la mesa. Lo más fuerte es esto. No lo reconocieron en la salida de la ciudad, ni en la conversación cargada de tristeza, ni cuando les preguntó por qué iban discutiendo, ni siquiera mientras les abría las escrituras en el camino. El texto muestra que el reconocimiento llega justo ahí, al partir el pan. La reacción visible se concentra en ese instante de apertura. No se detalla la expresión exacta de sus rostros ni el movimiento de sus manos, pero el ambiente sugiere una sacudida interior que pasa de inmediato a la mirada. Todo lo que había estado contenido en preguntas, silencios y desconcierto converge en ese momento. Y entonces, cuando por fin lo reconocen, sucede algo aún más repentino. La Escritura dice que él desaparece de su vista, así de directo. No se describe el modo, no se explica el mecanismo, no se añaden detalles. Solo queda el hecho, lo reconocen, y en ese mismo momento ya no lo ven más. La mesa sigue allí, el pan partido ya fue dado, la casa no desaparece, pero su presencia ya no está delante de sus ojos. Y nadie lo vio venir. El instante del reconocimiento es también el instante de su partida de la vista. Entonces la escena queda en un silencio distinto. Ya no es el silencio de la confusión del camino, sino el que queda después de una revelación que acaba de irrumpir con fuerza. Y en ese silencio, ellos están a punto de mirarse entre sí y poner en palabras lo que ya venían sintiendo desde mucho antes. Entonces se miran entre sí. La mesa sigue allí, la casa sigue en silencio, la tarde ya ha caído, pero el ambiente no es el mismo. Hace apenas un momento estaban sentados con un forastero al que no reconocían. Ahora, después de que sus ojos fueron abiertos y después de que él desapareció de su vista, todo lo que vivieron en el camino empieza a ordenarse de golpe dentro de ellos. Aquí está el detalle. No descubren algo nuevo fuera del camino. Entienden por fin lo que ya venía ocurriendo desde antes. Y entonces lo dicen. La Escritura conserva sus palabras. ¿No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? La frase recoge todo el trayecto. El polvo del sendero, la tristeza al salir de Jerusalén, las preguntas, la reprensión, la explicación de Moisés y los profetas, la llegada a Emaús, la mesa, el pan partido. Lo más fuerte es esto: aquello que no entendían con los ojos, ya lo venían sintiendo mientras él hablaba. Poco después, la quietud de la casa se rompe. No permanecen allí, no esperan al día siguiente. La Escritura relata que se levantan en esa misma hora. El movimiento es inmediato.
Lo que comenzó como una caminata de salida desde Jerusalén, ahora se convierte en un regreso. Otra vez el camino, otra vez la distancia, otra vez la ruta entre Emaús y la ciudad. Pero ya no con el peso de la confusión, sino con la urgencia de volver. No se detalla cada paso del regreso, pero el texto muestra la prisa del momento. Más tarde llegan a Jerusalén y encuentran reunidos a los 11 y a los que estaban con ellos. La escena vuelve a la ciudad que había quedado atrás al principio del relato. Ya no están solos en el camino. Ahora entran en un lugar donde los demás también están reunidos. Y ahí, en ese retorno, llega el cierre del misterio que acompañó toda la historia. Sí era él todo el tiempo. Caminó con ellos, escuchó su tristeza, les respondió, les abrió las escrituras, entró con ellos, partió el pan delante de ellos. Y solo al final supieron quién había ido a su lado.